Señor, queremos escuchar esas palabras tuyas. Tú eres vida para nosotros. Tú eres camino, tú eres respuesta, Dios. Te anhelamos, Señor, llena este lugar, llena nuestras vidas de ti, amado. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Tú cambias nuestras vidas, Dios. Quiero escuchar, queremos escucharte, amado Rey, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. No podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Te anhelamos, precioso, te necesitamos, Rey. Podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más, sin querer nada más. Y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Háblanos, Señor precioso, te necesitamos. Te anhelamos, Dios. Dígaselo, te anhelamos, Rey. Anhelamos tu melodía, Dios. Anhelamos tu canción. Cantémosle juntos, proclamemos esta declaración. Eres el Rey de la gloria, no hay otro como tú. Que en
es el Rey de Gloria, me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda: necesito tu perdón. Él es el Rey de Gloria. Nos ofreces ese perdón, Señor. Oh Rey del universo y Príncipe de paz, revelándome en los cielos los misterios que me dan. Mi espíritu lo anhela, de su gracia y su verdad. Él es el Rey de Gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Tu nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Con poder y majestad, sabio sin medida, es el Rey de amor y paz, Señor del cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria. Es todo para mí, dígaselo. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Tu nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Señor, levantamos nuestras manos a ti, precioso. El Rey, el único Rey de gloria eres tú, Señor. Declarémoslo otra vez juntos. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Rey como ningún otro eres, Señor. Eres Rey, Dios. Iglesia, saludos. Vamos a ver un mensaje que nos da el profeta Ageo. Y el profeta Ageo en su primer capítulo
resalta o nos exhorta a que nos hagamos un examen de nuestra parte espiritual, de nuestra vida espiritual, de cómo está nuestra comunión, cómo está nuestra relación con Dios y pues el trabajo que estamos haciendo para Él, si estamos haciendo las cosas o si por el contrario estamos posponiendo las cosas y diciendo simplemente este no es el tiempo de Dios para X o para Y trabajo. Y en su segundo capítulo, en el pasaje versículos 1 al 14, Él nos da un mensaje de aliento. El Señor busca infundirle aliento al pueblo judío, haciéndoles entender que Él es el Todopoderoso y que su presencia en ellos es lo más importante. También podemos resaltar, Ageo, podemos ver nosotros, Ageo resalta dos pecados que se deben combatir, no solo por parte de los judíos en aquel entonces, sino también por nosotros hoy en día. Y es, primero, el menosprecio de la obra del Señor, y segundo, la falta de santidad al servirle al Señor. Y este mensaje o este pasaje, Ageo nos habla acerca de 4 circunstancias por las cuales atravesaba este pueblo judío, que igual pues se aplican para nosotros, que son la frustración, el aliento, la promesa y la necesidad, una necesidad. En primer caso es la frustración, lo que nos hace ver Ageo. Comienza dándonos una idea de lo que estaba sucediendo casi inmediatamente que el pueblo comenzó la reconstrucción del templo. No había pasado un mes cuando el pueblo comienza a desanimarse nuevamente. Y Dios pues nuevamente envía a Ageo con un segundo mensaje para este pueblo. Lo vemos en Ageo capítulo 2, versículos del 1 al 3, nos dice: el día 21 del mes séptimo la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo y dijo: habla ahora con Zorobabel, hijo de Salatiel, que es el gobernador de Judá, y con Josué, hijo de Josadat, el sumo sacerdote, y también con el resto del pueblo, y diles: ¿hay entre ustedes alguien que haya visto el esplendor que antes tuvo esta casa? ¿Qué les parece ahora? ¿No es verdad que la ven como muy poca cosa? La ven como muy poca cosa, dice el Señor. Es como nada delante de sus ojos. Y pues el desánimo también viene a través de nuestros ojos físicos, de lo que nosotros vemos y que nos parece que no es como debía ser o como nosotros esperábamos, como nosotros lo deseábamos. Y eso le pasó aquí al pueblo judío, en estas personas que habían visto el esplendor del templo que levantó Salomón. Acordémonos que Salomón levantó, primero David era quien quería levantar ese templo. Dios no le permitió, pero David, en su amor por Dios y por ese templo, dejó todas las cosas listas, y entonces dejó oro, plata, piedras preciosas de la mejor madera, absolutamente todo lo necesario para levantar un buen templo, y Salomón lo levantó con todo esto. Y había ancianos judíos que regresaron del cautiverio de Babilonia, que habían visto este templo, y pues obviamente ellos que regresaban de ese cautiverio pues no tenían todas estas cosas, oro, plata y
y de la mejor madera y absolutamente como lo tuvo Salomón, levantaron este templo y los ancianos que habían visto aquel templo de Salomón, pues obviamente vieron que no tenía el esplendor material, físico, que tuvo el de Salomón y se desanimaron. Y nosotros muchas veces hacemos lo mismo, nos desanimamos, pensamos espiritualmente, claro, nos desanimamos porque queríamos una cosa y Dios nos permite gozar de otra. Por ejemplo, queríamos estar en una iglesia grande, una mega iglesia quizás, o una iglesia pues que no sea grande, pero que sí tuviera esto, aquello, que es que tengo hijos y quiero que ellos gocen de un aula así, asá, que tengan televisor, que tengan ayudas didácticas, bueno, en fin, como vemos que hoy gozan algunas iglesias, mas nosotros no. Y a veces ponemos nuestros ojos físicos en esas cosas de Dios, en esas cosas espirituales, y nos desanimamos, porque Dios nos coloca donde quizás nuestro corazón no desea o nuestros ojos no desean. Así que muchas veces pecamos a través de nuestros ojos y vemos las cosas de Dios como muy poca cosa. Y pues aquí el pueblo judío, en el tiempo del profeta Ageo, empezaron a hacer esas comparaciones. Y pues obviamente las quejas empezaron a levantarse y comenzaron a comentar sobre ese nuevo templo que no tiene oro, que no tiene la plata que tenía el anterior, que no tiene el mármol, las piedras preciosas, la madera, en fin, este templo no es como el templo de Salomón. Ellos ponían más énfasis o pusieron más énfasis en lo material, en cómo lucía ese templo y no en las cosas que le agradan a Dios, y es mirar si efectivamente el Señor estaba con ellos, si el Señor habitaba allí, si lo que estaban haciendo le era agradable al Señor o no. Y les pregunta eso, ¿no es verdad que la ven como muy poca cosa? Y debemos entender que cuando el Señor, a través de su palabra, en nuestros tiempos devocionales, a través de la predicación, los domingos, en los tiempos de mentoreo, en los ayunos, hoy en día en nuestros tiempos de oración en las mañanas, cuando hay una pregunta a través de esos líderes, a través de nuestro pastor, a través de la palabra, cuando hay una pregunta con una respuesta que es lógica, aquí dice, ¿no es verdad que la ven como muy poca cosa? Y si la veían, pues sería muy poca cosa a los ojos físicos. Pero lo que esa pregunta encierra es que lo que quiere el Señor es que reflexionen qué es lo que hay en el corazón y qué es lo que están mirando. Si están mirando en realidad con los ojos físicos o con los ojos espirituales, porque es que la palabra nos dice en 2 Corintios 5:7 que nosotros, dice textualmente, porque vivimos por la fe, no por vista. Nosotros procuramos agradar a Dios y no al hombre. Entonces debemos andar así como dice la palabra, no por vista, no por lo que ven nuestros ojos físicos, sino de acuerdo con el mandato y con la palabra de Dios. La reflexión, tanto en ese tiempo para los judíos como para nosotros en este momento y para la iglesia en todo momento, es que el Hijo de Dios debe ver con los ojos de fe en lugar de ver a través de las circunstancias que lo rodean.
a ellos lo rodeaban esa circunstancia y de que veían ese templo de menor suntuosidad que el de Salomón y se desanimaron por eso. Y asimismo nosotros nos desanimamos cuando miramos cosas que debemos mirar con ojos espirituales y no con los ojos físicos. Las cosas de Dios, lo espiritual, las cosas de la iglesia, nuestro ministerio, la obra del Señor, se debe ver con los ojos espirituales y no con los ojos físicos. Y de acuerdo con esto, entonces el Señor les da una parábola de aliento. Es la segunda circunstancia que pasa aquí en este pasaje. Ese aliento que quiere infundir el Señor. Cuando se trata del servicio al Señor, ¿estamos respondiendo al mensaje del Señor inmediatamente o estamos más preocupados en otras cosas que dejamos las cosas de Dios para mañana? Como veíamos en el primer capítulo, o vemos en el primer capítulo de Ageo, que dice que el pueblo posponía las cosas, y nuestra cultura latinoamericana es de eso, de posponer. Así que el Señor les da una palabra de aliento en el versículo 4 de Ageo 2. Pues esfuérzate ahora, Zorobabel, esfuérzate también tú, Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote, y ustedes, pueblo de la tierra, de pueblo todo de la tierra, cobren ánimo y pónganse a trabajar, que yo estoy con ustedes. Palabra del Señor de los ejércitos. Y en medio de todas estas circunstancias que atravesaba, ese desánimo que empezaba otra vez a caer en el pueblo judío, Dios envía ese mensaje de ánimo y ese mensaje motivador para todo el pueblo. Esfuérzate en la obra del Señor, pero ese esfuerzo está basado en Él mismo, porque dice, esfuérzate, pero descansando en sus promesas. Dios les dice, no se preocupen por el hecho de que las cosas no tienen tan buen aspecto como deberían tenerlo y como ustedes desean, sino que preocúpense si yo estoy con ustedes, si yo estoy ahí, si yo habito en medio de ustedes y en ese templo. Y Dios lo hace a través de 3 llamados, ¿no? Que obviamente pues también son para nosotros. Esfuérzate, cobra ánimo, trabajen, es lo que les dice el Señor a través de Ageo. Y ese esfuérzate pues equivale a sacrificarse por el Señor, esforzarse en la obra del Señor. Y es eso, todo lo que Dios nos demanda que hagamos ministerialmente requiere de eso, requiere de un esfuerzo, requiere de ese esfuerzo porque vamos a trabajar para Él. Y nos anima a través de esto, recordándonos que si trabajamos para la obra de Dios, pues Él espera que lo hagamos de corazón, con buena disposición, que no lo hagamos por obligación. Todas las cosas que hacemos para Él, toda la obra, debe hacerse con ese ánimo y con ese deseo ferviente y real de servirle a Él, no por una obligación o porque nos digan, qué bueno que está trabajando en la obra de Dios. Así que y trabajen, es la tercera palabra que dice Ageo, ese ánimo de empezar o seguir trabajando para el Señor. Y necesitamos esforzarnos y sacrificarnos para el Señor, pero debemos hacerlo con ánimo y también pues con prontitud. No debemos posponer las cosas del Señor. Y esa es nuestra tarea. Nuestra tarea como hijos de Dios, pues es su obra, obviamente.
debemos trabajar para Él. Y Él no es que Él es soberano, por tanto, no es que necesite de nosotros para cumplir sus propósitos, para hacer lo que Él desea hacer, ¿sí? Pero como hijos que somos de Él, y Jesús dijo que levantaría una iglesia para el Señor, entonces esa tarea de hacer la obra de Dios, Dios la delega en la iglesia, en nosotros. Ese es un mandato dado a la iglesia, así que aunque Dios no necesita de la ayuda del ser humano, pues toda la creación la hizo Dios sin nosotros, sino por su palabra. Asimismo puede hacer cualquier cosa, pero Él desea que nosotros como hijos de Él hagamos las cosas, le ayudemos, entre comillas, a hacer su obra. Él requiere de nosotros y para eso nos forma, para eso nos da dones, talentos y nos llama a hacer esa obra. Así que si hemos trabajado o no, ¿por qué no hemos trabajado en la obra de Dios? Y si hemos trabajado, lo hemos hecho con ese esfuerzo y con ese ánimo, o de pronto lo hemos hecho por obligación, y eso no le agrada a Dios. Y el Señor les dice a ellos que se esfuercen así como nosotros, y se puede decir que en toda su palabra, esa palabra tiene ese llamado para todos nosotros. Ese esfuérzate lo utiliza Dios una y otra vez para todos nosotros. Vemos cómo le dijo Moisés a Josué cuando lo iba a suceder. Le da también esta palabra en Deuteronomio 31:23, nos dice: y el Señor le dio esta orden a Josué, hijo de Nun: esfuérzate y anímate, que tú vas a hacer que los hijos de Israel entren en la tierra que juré darles. Yo estaré contigo, esfuérzate y anímate. Y se lo vuelve a repetir después de la muerte de Moisés. En Josué 1:9 nos dice: escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Y lo mismo le dijo David a Salomón. En Primera de Crónicas 28:20 dice: además David le dijo a su hijo Salomón: anímate y esfuérzate, pon manos a la obra y no temas ni desmayes. El Señor mi Dios estará contigo, no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa del Señor. La obra para el servicio en la casa del Señor, es lo que dice. Así que esa palabra es también para nosotros. Esfuérzate, sé valiente, cobra ánimo en las cosas que son para el Señor, en las cosas espirituales, tú con Él, en el tiempo devocional, en tu comunión con Él, y aquí en la iglesia, en el servicio. Y tenemos también nuestro ejemplo por excelencia, ¿no? Nuestro amado Señor Jesús, que para Él hacer y acabar la obra que se le encomendó, o que le encomendó su Padre, ¿qué hacía Él? Él se levantaba temprano, se iba y oraba a solas y meditaba y esperaba la voluntad de Dios. E igualmente, como sabemos, todo lo que hizo fue para agradar a su Padre, y
fue hasta la muerte para poder cumplir con toda la obra que se le había encomendado. Esfuérzate en la obra del Señor, pero hay otra palabra allí, ¿no? Que son esas promesas. Esfuérzate en la obra del Señor descansando en sus promesas. Nos dice Ageo capítulo 2 versículos del 5 al 9: mi espíritu estará entre ustedes de acuerdo con el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Así que no tengan miedo. Así dice el Señor de los ejércitos: dentro de poco tiempo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones. Entonces vendrá lo más deseado por todas las naciones y llenaré de gloria esta casa. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. La plata y el oro son míos. Palabra del Señor de los ejércitos. Al final, la gloria de esta casa será mayor que al principio, y haré que en este lugar haya paz. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Palabra del Señor de los ejércitos. Y vemos ahí la base y el fundamento para poder hacer la obra del Señor es descansar en sus promesas. La primera está a finales del versículo 4, cuando leemos ahí: yo estoy con ustedes. Esa es una promesa. Y la segunda la vemos aquí a comienzos en la parte primera del versículo 5: mi espíritu estará entre ustedes. Entonces, pongan su mirada en el lugar correcto, ¿sí? Él ha prometido darnos la fuerza y los ánimos para hacer su obra. Eso le dijo a el pueblo judío, y eso nos dice hoy a nosotros. Todo lo que yo deseo que hagan, todo lo que mando que hagan, yo estoy con ustedes y mi espíritu estará entre ustedes mientras hagan la obra. Cuando dice mi espíritu estará entre ustedes, indica que no solo gozaremos de su presencia, sino que también vamos a gozar de su gracia, que es la que nos anima y nos fortalece para trabajar en la obra. Nuestro esfuerzo descansa ahí, en el poder del Espíritu Santo. Por tanto, esforcémonos en hacer la obra de Dios, esforcémonos en hacer lo que Dios nos demanda, pero obviamente en total dependencia del Espíritu Santo. Es esa la gracia de Dios, ese es el fundamento de nuestra obediencia. Porque lo que le dice al pueblo judío en los tiempos de Ageo es que lo que hermosea la casa de Dios es la presencia de Él allí, el Espíritu que mora allí, que no importa la opulencia de un templo o la infraestructura que éste tenga, si Dios no está allí, de nada sirve. Y ellos estaban mirando ese templo con esos ojos físicos y pues obviamente se desanimaban porque era inferior en su majestuosidad, en su pomposidad al que conocieron de Salomón, y se estaban despreocupando de ver si la presencia de Dios estaría morando en ese lugar. Y es así hoy con nosotros. Hoy en día, ¿cuál es el templo de Dios? Nos dice la palabra que nosotros somos el templo de Dios o la casa de Dios, ¿cierto? Primera de Corintios 6:19 dice: ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos? Entonces,
preocupémonos porque la presencia de Dios y su Espíritu, que debe estar en nosotros, si en verdad somos cristianos, que esa presencia y ese Espíritu se manifieste en nuestras vidas y obviamente que se manifieste también en nuestra obra, en nuestros ministerios. Se debe manifestar que efectivamente Dios está aquí, que su Santo Espíritu mora, por lo tanto se manifiesta en lo que nosotros hacemos. Y por último, nos habla ahí de una necesidad. El profeta Ageo nos exhorta a que busquemos acerca de lo que hay en el pueblo judío, una necesidad de qué. Y esa necesidad es para nosotros, pero es un deseo en Dios y es la santidad. Ageo 2, versículos 10 al 14 nos dice: el día 24 del mes noveno del año segundo de Darío, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo y dijo: así ha dicho el Señor de los ejércitos, pregúntales ahora a los sacerdotes en cuanto a la ley, diles, si alguien lleva carne santificada en la falda de su ropa, y con el velo de ella toca pan, comida, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿queda santificado? ¿Cualquiera de estos alimentos quedan santificados? Y los sacerdotes respondieron: por supuesto que no. Entonces les dijo Ageo: si alguien que esté impuro por haber tocado un cadáver toca alguna de estas cosas, ¿este hecho las hace impuras? Y los sacerdotes respondieron: por supuesto que sí. Ageo dijo entonces: así es como se porta este pueblo delante de mí, y así también son todas las obras de sus manos. Todo lo que aquí ofrecen es impuro. Palabra del Señor. Y el tema del cual se ocupa aquí Dios es el de la santificación y pues lo contrario, y de la impureza cuando se trabaja en la obra de Dios. La idea del texto es mostrar que cuando un sacerdote saca carne santificada después del holocausto, cuando toma esa carne, la falda donde la llevaba queda santificada, pero no importa lo que esa falda llegue a tocar. Ella no tiene el poder para santificar cualquier cosa. Nada que sea santificado si esa falda toca algo. La falda no transmite la santidad de lo que contiene, es decir, de esa carne santificada. Lo que se toque no queda santificado. Pero si una persona inmunda toca algo, lo que toque, cualquier cosa, esa cosa sí queda inmunda. Así que lo que el mensaje que nos da Ageo es que una cosa impura imparte o contamina, lleva esa impureza a todo lo que toque, mientras que una cosa santa no puede impartir su santidad a una cosa inmunda. La santidad, según la ley, no se transmite como si se transmite la impureza. Y eso lo podemos ver nosotros, lo tenemos hoy, nosotros más palpable de hace 2 años cuando llegó el COVID-19 a nuestras vidas. Si una persona contaminada llegaba a un recinto donde había más personas, digámoslo aquí, a este lugar santo, si llegaba a la iglesia una persona contaminada con COVID, ¿qué hacía?
pues contaminar a los que estaban allí. Esa es la impureza. Pero si la iglesia estuviera contaminada de COVID y llegaba una persona que no tenía COVID, esa persona no sanaba a todos los que estaban allí reunidos. Todo lo contrario, podía llegar a contagiarse de ese COVID. Y eso es la enseñanza que Dios estaba impartiendo allí. Y eso lo vemos también en nuestra doctrina. Nosotros podemos ser contaminados por la falsa doctrina si se llega a meter en nuestra iglesia. Debemos tener los ojos abiertos con eso y los ojos y oídos espirituales a esas falsas doctrinas que pueden llegar a contaminar. Y eso nosotros lo hemos visto en cuántas personas que han estado aquí y de un momento a otro sabemos que estuvieron en otro lugar y se alejaron de Dios. ¿Por qué? Porque escucharon otras filosofías, otras doctrinas del mundo y las consideraron mejores y se dejaron contaminar. El hecho, si aplicamos estas cosas a nuestra vida, debemos entender que si estamos contaminados, si estamos inmundos por el pecado, pues cualquier cosa que hagamos será inmunda. Es lo que dice Ageo allí. El hecho de estar en una iglesia, el hecho de estar aquí, que es un lugar santo, e incluso trabajar en la iglesia, en las cosas sagradas, no implica que alguien que está impuro quede santificado. El hecho de congregarnos, de tomar la Santa Cena, de dar el diezmo, ¿sí? Incluso el hecho de compartir la palabra no permite, son cosas santificadas, eso no permite que la persona que lo está haciendo sea santificado, ¿sí? Porque con esto estaríamos diciendo simplemente que Dios lo único que desea de nosotros es que hagamos algo en su obra y eso nos convertiría en personas puras. Pero no es así. Lo que Dios, o el mensaje de Ageo, nos dice que lo primero que debemos hacer para servir, para adorar y para trabajar por el Señor es arrepentirnos y buscar la reconciliación con el Señor, y así sí continuar sirviendo en santidad. Es el arrepentimiento lo que nos permite quitarnos la impureza, no solo el estar en un lugar santificado o hacer obras dentro de ese marco de santificación. No, porque si la persona está impura, está en pecado, lo único que va a llevar es impureza y pecado. Nos dice, vuelvo y lo repito, para servir, adorar y trabajar por el Señor debemos arrepentirnos y buscar esa reconciliación con el Señor y continuar sirviéndole en santidad. Bendiciones, iglesia. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por esta palabra que nos traes a través del profeta Ageo, Señor, de esas cosas, Señor, ese aliento que tú nos quieres infundir de que nos debemos esforzar para trabajar en tu obra, Señor, que debemos mirar si hay algo que estamos mirando a través de los ojos físicos y no de acuerdo con lo que tú demandas que hagamos, sino que las cosas que vemos nos están ganando y dejamos atrás esa visión espiritual y dejamos a un lado o posponemos las cosas que tú nos has mandado a hacer, Señor.
Ayúdanos a tener ese ánimo, ese aliento para hacer tus cosas, porque estamos bajo tus promesas, Señor. Que tú estás con nosotros, que tú nos acompañas siempre y que habitas en medio de nosotros, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que si estamos en pecado, volvamos a ti, nos arrepintamos y que en realidad ese servicio y esa adoración que te hacemos a ti sea en santidad como tú lo demandas, Señor. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, hoy traemos canciones delante de ti, pero principalmente traemos nuestro corazón. No hay otra razón como tú, Señor precioso. Hoy queremos alabarte con todo lo que somos, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, yo te alabaré, mi buen Jesús, solo tú, Señor. Te alabaré, yo te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres la única razón, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, yo te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, yo te alabaré, mi buen Jesús. Señor, eres más que nuestras jornadas, eres más que nuestros éxitos y dificultades. Eres Dios, eres Rey, siempre lo serás, Señor. Te alabaremos en todo tiempo, declarémoslo juntos. En todo tiempo te alabaremos, Rey. Digámoslo juntos. En todo tiempo te alabaré, solo a ti, Rey. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré, pues eres Dios. En todo tiempo te adoraré. A ti, Rey. Te alabaré. Te alabaremos, Rey precioso. Te alabaré. Te alabaré. Solo a ti, Señor. Te alabaré. Te alabaré, yo te glorificaré, yo te alabaré, mi buen Jesús, mi buen Jesús.
glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré. Señor, hoy levantamos alabanza a ti, Rey precioso. Te alabaré. Digámoslo otra vez, te alabaré. Te alabaré. Yo te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, solo a ti, Rey. Te alabaré, te alabaré, Te alabaré. te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré por tus proezas, Señor, por lo que haces, pero más por quien eres, Señor.